Aldo, primero gracias por venir. Es la segunda vez que venís después de la llegada de Alberto Fernández al gobierno. ¿Cambió algo tu opinión o no? No, difícilmente cambiaría porque tampoco cambió durante todo el gobierno de Mauricio Macri, cuando yo venía acá y decía, si no se hacen las reformas estructurales, estamos mirando la película equivocada, no se están resolviendo los problemas de fondo y vamos a ir a una crisis, y ya estamos en una crisis y se puede profundizar, es lo peor. Yo no coincido con el chino realmente y con el gobierno y con muchos de mis colegas, te aclaro, que piensan por ahí en otras cosas igual que yo, en que acá el principal problema es la deuda. Y te lo puedo demostrar. Suponete que vos yo te debiera plata, ¿no? Y de golpe, como soy bastante desastroso manejando mis negocios, hago las cosas mal, voy y te digo, che, no te puedo pagar. Y para colmo, ya van 8 veces, porque este va a ser nuestro 9º default al que vamos, ya van 8 veces que te hice la misma jugarreta y te dejé de pagar. Sí. Vos lo primero me vas a preguntar, che, discúlpame, ¿cuándo vas a empezar a hacer las cosas bien? Laburá un poco más, levantate un poco más temprano, hacé las cosas como corresponde para poder pagarme, porque imagínate que si no, me vas a seguir pateando esta deuda y haciéndole quitas eternamente. Bueno, esa es la situación en la que se hallan hoy nuestros acreedores. La realidad de la Argentina es que nosotros los bonos que estamos reestructurando en este momento fueron emitidos en su gran mayoría para cancelar el default del 2001 y fueron emitidos en el 2005, 2010 y el 2016. En el default del 2001, la gran mayoría de los bonos que defaulteamos fueron emitidos en el Plan Brady para pagar el default del año de la década del 80. ¿Siempre la misma guita que debemos? Entonces venimos arrastrando, es que no tenemos un problema de deuda. Nosotros lo que tenemos es un problema de credibilidad. Si yo te digo, no, mira, flaco, ¿sabes qué? Yo voy a seguir haciendo la que vengo haciendo hasta ahora. Si a vos te gusta, bien. Si a vos no te gusta, bien. Pero es más, no solamente eso, te quiero pedir más plata. Vos me vas a sacar Necesitamos corriendo, más plata. ¿no? Necesitamos más plata, pero me vas a sacar corriendo, porque si me decís que voy a seguir haciendo lo mismo, el futuro... A ver, pero vos lo que decís mira, es los que... bonos, ¿sabés qué? Si no hacemos las reformas estructurales para que vos después te tenga de testigo, porque pues, hace décadas que venimos charlando, ¿sí? Así que te tengo siempre de testigo, cuando pase, ¿sí? Cuando pase la reestructuración de la deuda, los bonos que se emitan en la reestructuración de la deuda, yo te puedo firmar ahora, que si no hacemos las reformas estructurales, los vamos a volver a defaultear. Y en el mediano plazo. Entonces vos decís que, pero el problema es la deuda, podemos decir, el problema no es la deuda, es que nosotros jamás vamos a crecer a tasas como para pagar cualquier crédito que tengamos. Porque si el mismo ejemplo que teníamos hace un rato, si yo sigo siendo un vago, haciendo las cosas mal y bla, 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 y manejando mi empresa mal, ¿cuándo te voy a pagar la deuda vos? Nunca. Y vos ahora, lo sabés. ¿por qué crecimos en el 2003, 2004, 2005, 2006? Nosotros acordate que salíamos de una crisis fenomenal, una de las más grandes de la Argentina, esperemos pronto no superarla. Sí, crecimos a tasa china. Sí, crecimos a tasa china porque nos caímos acá a la tasa de Biafra. Acordate que nos caímos 20%. Sí. Es un montón. Sí. Bien. Y a partir de ahí tuvimos el mejor escenario de la historia argentina internacional. Sí. Obviamente teníamos todo para resolver los porque problemas. Había viento de cola. Sí, pero además teníamos, ¿sabés cuál es la...? Tuvimos 2 periodos que realmente hemos desperdiciado. Uno es ese. Con ese viento de cola se pudo haber hecho lo que nunca se hizo antes durante décadas y nos llevaba de crisis en crisis, que es justamente hacer estas reformas estructurales, resolver los problemas de fondo que nos llevan de crisis en crisis con el menor costo social posible. Esa fue una oportunidad perdida porque lejos de resolverse los problemas se agravaron. Y el otro gran momento para hacerlo increíblemente fue con Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri, cuando asume, tenía un escenario de fuga, de salida de ahorros de argentinos y extranjeros, igual que ahora, un cepo para tratar de contener que no se vayan tantos ahorros de argentinos y extranjeros, una recesión y un panorama de crisis profunda. Dijo que iba a hacer las reformas estructurales, que iba a resolver los problemas de fondo. El flujo de fondos se revirtió, empezaron a entrar capitales. Por primera vez en la historia argentina, y antes habíamos tenido 23 cepos, pudimos salir en forma no traumática de un cepo.
¿Sí? Eso nos generó un financiamiento fenomenal que en vez del gobierno de Macri usarlo para hacer las reformas estructurales con el menor costo social posible, lo usó para mantener los problemas. La verdad es que Ahora, la si yo reforma fuera un estructural- acreedor de la Argentina diría Pero decepcionante. Aldo, esta pero las historia. reformas estructurales que vos querés son viables. Son viables, las han hecho en otros países del mundo. En algunos lo han hecho mal, justo en el que fue Alberto Fernández, Portugal, se hicieron mal, pero se habrán hecho mal, ¿sí? Con un costo muy alto. Pero yo lo que les reconozco a los portugueses es que dijeron, se pusieron manos a la obra. Ahora, nosotros lo que tenemos que aprender es de eso, se pusieron las manos a la obra y después ver qué hicieron bien y qué hicieron mal para copiar lo que hicieron bien y corregir lo que hicieron mal. Sí. Pero ellos lo hicieron y fueron a ver el milagro portugués. No hubo milagro. El milagro es se arremangaron y hicieron las cosas. Eso fue Pero es milagro. incomparable, es Europa eso, Aldo. Pero, a ver, es que Es Europa. no es así. Hay países que están evolucionando y están tratando de hacer estas reformas acá mismo. Pero a ver, cerca, el Fondo por ejemplo, Monetario Perú, Internacional, Colombia, pero, a ver, y les está yendo están mejor. por hacer las A ver, reformas. hace 20 años, 30 Pero, años Aldo, yo seguía te están América, dando yo bola. seguía Chile, ¿no? Yo sigo América del Sur. Sí. Hace 30 años que soy consultor y sigo, y Sí. antes era consultor, y seguía, lo sigo haciendo, Latinoamérica. Y miraba a los chilenos y decía, pobre tipo, ¿no? ¿Cómo Sí. pueden vivir así? Pero le explotó. A ver, que tengas un problema Explotó. político, lo tienen en Francia. Y sí. Y bueno, entonces que tengas un problema en un momento dado político, no quiere decir que el modelo no sea bueno. Nosotros pasamos de niveles de más o menos en el mismo periodo 7, 8% de pobreza a niveles de 40. Ellos pasaron de 40 a niveles de 7, 8. ¿Dónde preferís vivir? ¿Sabés cuál es el país que tiene más movilidad social en toda América Latina? En toda América Latina, Chile. no tengo idea. Me asusta decirlo. Es Chile. Chile. Entonces, bueno, entonces, a no ver, te que creo. están No, viniendo Aldo, de muy atrás. no sé qué es dicen como, los es como el números. tipo que... Aldo, Porque acá yo el problema es conozco el Chile, tipo que viene pero de no muy de pueden- atrás, obviamente. el nivel- Hoy está el mejor que nivel- ayer y así El nivel sucesivamente. de prestaciones sociales que tienen los chilenos no es comparable a la Argentina. En Chile no puedes estudiar si no nosotros tenés guita, fuimos en en Chile no te puedes curar si no tenés guita, no puedes A ver, compararlo, es Yo otro estoy país. seguro que un tipo que hereda una fortuna de 100 millones de dólares, sus hijos probablemente estén mejor que mis hijos, aunque sean unos vagos. ¿Entendés? Sí. Y sus nietos probablemente también, ¿no? Pero estoy seguro que en algún momento, si yo hago el trabajo bien de enseñarle a mis hijos van a pasar a esos chicos en algún momento de su vida. Porque ellos van a ir para abajo y nosotros vamos a, yo y los de mi familia van a ir para arriba. Yo lo que te digo es lo siguiente, están por darte bola, porque de hecho suspendieron la ley de movilidad de las jubilaciones. Es que Lo eso que el fue un fondo- error tremendo. Bueno, está bien, pero te están dando bola. Van a, ¿Cómo van van a a estar dando bola si van a estoy sacarle diciendo que plata a es los un error? jubilados. Yo no hubiera Sí, hecho. si vos querés sacarle plata a los jubilados, ya está, se lo van a sacar. Te están dando A bola. ver, si yo hay algo que creo que no hay que hacer, es hacer lo que están haciendo en este momento con las jubilaciones. Es un El delirio. error que cometieron con la actualización de las Fue el jubilaciones anterior. en el gobierno anterior fue que pudiendo haber hecho las actualizaciones cada 3 meses, la hicieron cada 6 meses, entonces le corrobaron 3 meses de actualización. Pero la jubilación, hacerla por índice de precios al consumidor y en vez de por salario, fue un acierto. ¿Qué hubiera pasado si hasta ahora, durante toda la crisis que estamos viviendo, los jubilados hubieran tenido la actualización por salarios? Estaba muerto de hambre, Cobrarían 15-20% menos. Un jubilado no está para ser timba como piensan algunos políticos, porque viven con lo justo. Algunos políticos dicen, bueno, pero después en el crecimiento no ganan. Vos decís, pero si este país vive en crisis más que en crecimiento, entonces no pensemos en esos términos, pensemos que Yo ¿cómo creí hacemos que para que iba a los ser- jubilados no se mueran más de hambre en Yo todo creí- caso? yo creí Debieron que- haber acortado el plazo de actualización, llevarlo a 3 meses, y eso Pero era yo todo lo que había que hacer. creí que me ibas a decir que estabas contento, pero bueno. ¿Cómo voy a estar contento? No, ¿cómo es voy a una estar ironía, contento? Aldo. Sí, ya sé que me conoces y me estás chanceando, pero Yo digo que está la contento. realidad es que lo que yo veo es que acá viene y te dice, el otro día una persona me decía en el aire, bueno, pero tenés que ser razonable, hay gente que la está pasando mal. Y yo lo que digo es, seamos razonables, ser razonable es resolver los problemas de fondo, porque si no, cada vez tenemos más gente vulnerable, tenemos cada vez más gente pobre, y en vez de, por ejemplo, resolver
el problema, que es quién gasta de más, que es el Estado, y no precisamente en servicios que nos sirvan a todos los ciudadanos, ajuste ese gasto. En vez de hacer eso, no, le pedimos solidaridad al sector productivo. Lo volvemos a hacer ajustar al sector Ahora, yo te productivo. voy a hacer Acto seguido, más vulnerable. una última pregunta. Le volvemos a pedir solidaridad, lo volvemos a achicar al sector Tengo productivo. una última pregunta, Es pero imposible salir de adelante así. tono filosófico. Va, no sé si es filosófico A ver. o no sé por qué me salió filosófico. Vos decís que el problema no es la deuda. No. Perfecto. Yo también pienso A ver, que... si lo hubiéramos reestructurado, Esperá, la esperá, deuda, yo- ya ¿Sabés cuál es el reestructuramos como problema? 8 veces la deuda. Por Seríamos eso- potencia. Bueno, pero el tema es el siguiente. Nosotros estamos ahora haciendo una reestructuración de la deuda. ¿sí? Sí. Perfecto. ¿En base a qué? Porque para mí el plan está al revés. Para mí, pero yo no soy economista ni político. Lo que digo es lo siguiente. Primero tiene que hacer un plan de crecimiento y de ahí sacar cuánta guita voy a tener para pagar la deuda. Porque si no, hacemos bonos que después no lo vamos a poder cumplir. Bueno, no sé para qué me invitaste, porque estás diciendo exactamente lo mismo que yo. La próxima vez Vamos hacemos al revés. todavía, Yo me Aldo pongo de piensa aquel lo lado mismo y yo te reporteo, ¿dale? Dale, hagámoslo así. Pero entonces estás de acuerdo conmigo que es un error Obvio. el poner el carro delante del caballo. No le estamos a ver, estás negociando con los acreedores. Pero si Es no como sabemos cómo le sin vamos a pagar. decirles, No. miren, yo me voy a... Guillermo Tengo Moreno distintas- tiene la solución. ¿Eh? Guillermo Moreno tiene la solución. Dice que lo tiene que pagar la pampa húmeda. Sí, sí. Guillermo Moreno lo que dice es, bueno, sigamos manteniendo el curro de la política en el Estado y sigamos haciéndole pagar al sector productivo todas las cosas. Como Él dice que si eso toda fuera la guita posible. tiene que en salir algún de- momento la gallina de los huevos de oro, de tanto exprimirla, se te muere. digo Y lo que ojalá dice- que no se muera porque estamos en el horno todos. Ay, pero Entonces, dijo eso. esa no es la solución. La solución es que todo el país crezca y no exprimir a un sector. ¿Sí? Y en ese sentido, nosotros no tenemos hoy las condiciones para que este país crezca. ¿Podemos tener una recuperación económica? Sí, si el gobierno logra en el primer semestre cerrar el acuerdo de la deuda, dado que un presidente que asume siempre genera más confianza, eso está demostrado estadísticamente, y la gente con más confianza por ahí consume un poco más, invierte un poco más, podríamos tener una recuperación de la economía, No. pero no va a durar mucho. No va a durar mucho porque la esperemos que gente se va a ver a dar cuenta, como le pasó a Macri, que él dijo, sí, vamos a hacer las reformas estructurales. Nunca las hizo y obvio. Un país que no hace esas cosas va a una crisis. Conclusión, volvemos a comer sopa. El mito de Sísifo, el eterno retorno. Si estás construyendo que estás a punto de